Saludos, esta es la catequesis del grupo número 3, las edades de 12 años en adelante, niveles de catequesis 6, 7 y 8. Asegúrese que están viendo el video correcto. Bien, antes de empezar, la semana pasada terminamos con la invocación al Espíritu Santo y hoy vamos a repasarlo una vez más como oración de inicio. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de continuar con el tema de la Biblia que empezamos la semana pasada, vamos a hablar un poquito sobre un santo que vamos a estar celebrando su memoria el próximo miércoles 30 de septiembre y se llama San Jerónimo. San Jerónimo nació en el año 374, o sea, eso es el siglo III, así que hace mucho tiempo. Nació en lo que ahora mismo se conoce como Croacia. Antes pues no tenía ese nombre, se llamaba Estridón. Y estudió en Roma, estudió el latín, ¿verdad? Bajo uno de los pensadores más grandes de la época, que es Elí Donato. Pero Elí no era un hombre creyente, no era cristiano católico, y Jerónimo sí. Entonces, a pesar de que Jerónimo era católico, pues las cosas que había aprendido en latín y las cosas que leía, pues eran más bien pensadores paganos, ¿verdad? Homero, Virilo, cosas así. No tenía casi nada, ningún conocimiento de escritura, libros espirituales ni religiosos. Y entonces San Jerónimo cuenta en una carta que una noche, en un sueño, se le apareció, ¿verdad?, Jesucristo frente al trono para juzgarlo, ¿verdad? Y le pregunta a qué religión pertenece. Pues San Jerónimo le dice pues que es un hombre cristiano católico. Y Jesús le contesta que no es verdad, porque, ¿verdad?, Jerónimo no es cristiano, sino pagano, porque todas las lecturas que hacía eran paganas, y si tenía tiempo para leer libros paganos, pero no para leer la Sagrada Escritura, pues entonces mejor borrábamos su nombre de la lista de los hombres cristianos católicos. Y obviamente San Jerónimo se levanta conmocionado, llorando amargamente, y tras ese momento pues decide dejar atrás todos los libros paganos y concentrarse en las escrituras religiosas. Luego de esto, una de las grandes aportaciones, yo diría la más grande, por lo que más es conocido San Jerónimo, es porque es el escritor, el autor de la Vulgata, que es la traducción al latín de la Sagrada Escritura. Esa es la traducción de más amplia difusión, así que se dice que San Jerónimo fue el traductor de la Biblia. Entonces, ahora sí, el tema de hoy es la continuación del tema de la semana pasada. Estamos todavía hablando sobre la Biblia, pero hoy vamos a hablar más bien sobre la foto que les presenté la semana pasada, que son los libros de la Biblia y sus clasificaciones, ¿verdad? Así que vamos a hacer un recuento general. El video de hoy va a ser cortito. La Biblia, ¿verdad?, tiene 46 libros en el Antiguo Testamento, 27 libros en el Nuevo Testamento. Miren, aquí yo tengo la Biblia latinoamericana. Está la Biblia del pueblo, la Biblia de América, hay muchas Biblias. Es importante que la Biblia que ustedes tengan sea una Biblia católica, porque no es que tener una Biblia de otra denominación sea malo, sino más bien que esta es la Biblia que tiene las enseñanzas que nosotros utilizamos, ¿no? Porque quizás una Biblia de otra denominación tiene algunos libros que nosotros necesitamos, o
le faltan algunos libros que nosotros sí utilizamos. Así que es importante que su Biblia sea católica. Entonces, el Antiguo Testamento tiene 46 libros. La primera división, los primeros 5 libros de la Biblia se llaman el Pentateuco. Penta de 5. Y esos libros son el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el libro de los Números y el Deuteronomio. Después de esos 5 libros, que siempre van a ser los primeros 5, ya depende de la versión de Biblia que uno tiene, pues quizá el orden cambia en algunos de ellos, ¿verdad? Pero después hay 18 libros históricos, hay 6 libros de profetas mayores. Los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel, el libro de Lamentaciones, el libro de Baruch y Daniel. Y hay otros libros también proféticos que se llaman los libros de los profetas menores. También están los libros sapiensales, que como habíamos dicho anteriormente, los libros sapiensales son los libros de pensadores que son sabios. Aquí se encuentran los Salmos, el Cantar de los Cantares, el libro de Job, el Eclesiastés, el Eclesiástico, el libro de los Proverbios y el libro de la Sabiduría. Bien, esos son todos los libros del Antiguo Testamento. Los libros del Nuevo Testamento, en primer lugar, son 27 libros. Los primeros 4 libros son los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Muy importante conocer esos. Y luego está el único libro histórico que hay en el Nuevo Testamento, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, que cuenta la historia de las comunidades cristianas, las primeras comunidades cristianas. Y hay 13 cartas escritas por San Pablo, que se conocen como las cartas paulinas. Está la carta a los hebreos, que no es una carta paulina, porque no fue escrita por San Pablo. Y entonces están las cartas de Pedro, las cartas de Juan, la carta de Santiago y la carta de Judas. Y por último, el último libro de la Biblia es el Apocalipsis. Bien, lo otro que vamos a estar haciendo hoy es una actividad que se llama la Lección Divina. La Lección Divina es una palabra en latín, significa lectura orante de la palabra. Como dice, ¿verdad? Vamos a leer la palabra de Dios, pero no es a leerla como si estuviésemos leyendo cualquier libro o para buscar información o pues para saber cómo era en esa época, sino vamos a leerla con un sentido espiritual, ¿verdad? Para buscar qué me quiere decir el Señor, qué me quiere decir Dios en esa palabra, ¿verdad? Lo primero que hay que hacer para una lección divina es estar en el lugar correcto, ¿verdad? Porque la lección divina se puede hacer en cualquier sitio. Pero si uno va a meditar, a buscar el sentido espiritual de una palabra, pues uno no se va a sentar en un cumpleaños a leer la Biblia, ¿verdad? Va a buscar un sitio tranquilo, un sitio donde uno esté solo, que pueda estar sin muchas distracciones para que podamos concentrarnos en esa lectura que vamos a hacer. Aquí en este video no vamos a hacer la lectura, sino más bien yo les voy a explicar los pasos de cómo hacerla y ya cada cual la hace en su casa. Pueden usar la lectura de este domingo, ¿verdad? El primer paso para la lección divina es, en primer lugar, la invocación al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos da la sabiduría y el entendimiento para poder llegar a ese mensaje que Dios nos quiere dar. Así que hacemos una pequeña invocación. Pueden utilizar la oración que hicimos al principio de este video o cualquier oración corta donde le pidamos al Espíritu Santo que abra nuestras mentes para poder entender esta palabra de Dios. Y entonces empezamos a leer. Vamos a leer lento, despacio, no hay prisa, ¿verdad? Esto es un ejercicio de meditación, así que vamos a leer lento, pausado la palabra de Dios. Y una vez terminamos de leerla, vamos a leerla de nuevo para asegurarnos de que entendimos todo lo que está ahí escrito, todo lo que el Señor quiere decir. Y una vez entendemos todo lo que quiere decir esa palabra,
pasamos al tercer paso. Vamos a meditar esa palabra. Meditar suena complicado, pero es bien sencillo. Lo que vamos a hacer es, ¿qué dice ahí? ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decirme a mí el Señor con esta palabra? Y entonces, luego de hacer una meditación y buscar a ver cuál es el significado de esa palabra para mí en mi vida personal, podemos todos leer la misma lectura y cada uno tener un significado diferente, ¿verdad? Porque eso es personal, lo que Dios me dice a mí en esta palabra. Pues una vez hacemos esa meditación, pues vamos a orar, ¿verdad? Vamos a pedirle al Señor que ya que hemos descubierto ese mensaje que tiene para nosotros, eso que nos quiere decir, que, ¿verdad? Que podamos obrarlo en nuestras vidas y actuarlo. Y luego de hacer una oración, vamos a tomar un momentito de silencio para estar, ¿verdad? Con el Señor, estar tranquilo ahí, pensando en eso que acabamos de leer. Y por último, vamos a actuar, vamos a poner en práctica eso que el Señor, ¿verdad? Nos ha inspirado, ese mensaje que hemos descubierto con esta lectura. Y vamos a hacer un compromiso, ¿verdad? Vamos a decir, Señor, yo me comprometo a de ahora en adelante estar más pendiente de esto, a cuidar mejor lo que digo con las personas, a ser más respetuoso, a ser más cuidadoso con mis cosas, ¿verdad? Lo que el Señor te haya inspirado a través de esa lectura, un compromiso de ponerlo en práctica. Y eso es todo, eso es la lección divina. Es un ejercicio que les puede tomar quizás hasta 15 minutos, depende de la lectura, ¿verdad? Les recomiendo que lo hagan con la lectura de los domingos, empiecen por ahí para que así vayamos leyendo la Biblia y familiarizándonos con ella. Para esta semana, la actividad de esta semana está en la página de Facebook. Si no saben cómo entrar a la página de Facebook, les dejé en el primer video, que es el de la bienvenida, están las instrucciones, así que pueden entrar por ahí a la página de Facebook y ahí va a estar una hoja como la de la semana pasada, pero en esta pues tienen los libros del Nuevo Testamento y una que otra preguntita para hacer. Antes de irnos, tenemos una oración nueva hoy. Vamos a estar aprendiendo la oración de El Ángelus. Así que los dejo con Keisha y con Andrés del grupo de jóvenes para aprender la oración del Ángelus. Eso es todo. Oración del Ángelus. En el nombre del Padre,